Una función a la que nosotros en este contexto vamos a llamar y igual a f de x es una relación biunívoca entre dos conjuntos A y B, donde a cada elemento del conjunto A le corresponde uno y solo un elemento del conjunto B, donde al conjunto A lo vamos a llamar dominio y al conjunto B lo vamos a llamar imagen. Una función está compuesta por dos variables. En este caso, la variable y es la variable dependiente y la variable x es la variable independiente. ¿Por qué? Porque el valor que tome la función va a depender del valor que se le pueda dar a la variable x, es decir, a la variable independiente. Es importante también saber de que desde el punto de vista gráfico, una función está representada por lo que se denomina una curva. ¿Y qué es una curva? Una curva es un conjunto infinito de puntos que están conectados entre sí en virtud de la estructura de la función. A su vez, cada punto está compuesto por una coordenada. Una coordenada en x, al que llamamos abscisa, y una coordenada en y, al que llamamos ordenada. En este caso, por ejemplo, podemos ver que esta función no está determinada en el -9, en el -7, en el -5, en el -3. Es decir, esta función tiene como dominio todos los números reales excepto el -9, el -7, el -5 y el -3. Y también podemos observar, si tenemos en cuenta esta parte del gráfico, que la función solamente se extiende hasta el 0, incluyéndolo. Es decir, los números mayores a 0 tampoco pertenecen al dominio. Esta función, por ejemplo, que está graficada en azul, tiene como dominio a todos los números reales, excepto el intervalo -1 y 1, ambos sin incluirlos. Por otra parte, tenemos los cortes de una función. ¿Qué son los cortes de una función? Los cortes de una función son las abscisas donde la función intersecta tanto al eje asociado a la variable independiente y asociado a la variable dependiente. Entonces, tenemos dos tipos de cortes. El corte con el eje Y y el corte con el eje X. El corte con el eje Y es cuando la variable independiente, siempre y cuando se pertenezca al dominio, es cuando la variable independiente toma el valor 0. En este caso, si esta función toma el valor 0, corta al eje Y en el valor 3. Por otra parte, el corte con el eje X es cuando la función toma el valor 0. En este caso, el corte con el eje X está en -1, cercano al valor -1. Por ejemplo, para el caso de esta función, este punto, que está graficado de forma más ampliada, tiene las coordenadas -6,02, 4. Es decir que la variable x toma el valor -6,02 y la función toma el valor 4 en este punto. ¿Por qué nos interesa analizar funciones? Porque las mismas pueden representar abstracciones del ámbito social, abstracciones de situaciones del ámbito natural, profesional, científico, y porque a través de ellas se pueden establecer
relaciones. ¿Qué nos interesa analizar de las funciones? Durante el cursado se analizarán los siguientes conceptos asociados a las funciones: el dominio, los cortes, asíntotas, continuidad, puntos críticos, signos, crecimiento, concavidad, paridad e imagen, entre otros conceptos. Para empezar, el dominio de una función son todos los valores que puede asumir la variable independiente para satisfacer a la variable dependiente o función. Una función real puede tener por dominio al conjunto de todos los números reales o a intervalos o puntos dentro de ese campo. Entonces, el corte con el eje X implica que la variable independiente toma el valor 0 siempre y cuando 0 pertenezca al dominio. El corte con el eje X implica que la función vale 0. Por otro lado, vamos a ver lo que se denominan asíntotas de una función. En primer lugar, y de manera general, vamos a decir que una asíntota es una línea recta que está asociada a la función y que de alguna manera nos va a indicar a qué valores se acerca la función en torno a la misma. Tenemos tres tipos de asíntotas: asíntotas verticales, horizontales y oblicuas. Una asíntota vertical es una recta paralela al eje de ordenadas asociada a la función. Y la misma existe si se verifica que para un punto de no dominio, si nos acercamos a ese punto de no dominio por izquierda o por derecha, la función se acerca a valores infinitos. Por otra parte, una asíntota horizontal es el valor al que se acerca la función cuando la variable independiente se acerca a valores muy grandes, tanto positivos como negativos. En este caso, esta función tiene una asíntota horizontal en i igual a 1, ya que si la variable independiente tiende a valores positivos, la función tiende al valor 1, y si la variable independiente tiende a valores negativos muy grandes, también la función tiende al valor 1. Y por último, una asíntota oblicua es una recta con pendiente asociada a la función, donde la función, a medida en que la variable independiente tiende a infinito, tiene lo que se denomina un comportamiento asintótico hacia esa recta asociada. En este caso, esta recta es x más 3. Fijémonos que a medida en que la variable independiente tiene infinito, esta curva se va acercando, es como que se va acostando en torno a la función. Por otra parte, podemos analizar lo que se denomina paridad. La paridad es una relación de simetría que puede tener la función respecto a sus ejes y al origen. Vamos a decir que una función es par cuando se verifica que la función valuada en un valor es igual a la función valuada en el mismo valor, pero con el signo contrario. Y una función es impar cuando la función valuada en un valor es igual a la misma función valuada en ese valor con el signo contrario y la función también con el signo contrario. En otras palabras, una función es par cuando se verifica que hay una relación de simetría de la función respecto al eje de ordenadas. Y la función es impar cuando la función presenta una relación de simetría respecto a los ejes de ordenada y abscisas de manera simultánea.